¿Qué tal? Buenas noches. Nos hemos planteado esta noche un tema en el que parecía difícil encontrar posturas encontradas. ¿Quién puede oponerse a vacunar a alguien, sobre todo a nuestros hijos, si se les garantiza una protección frente a cualquier enfermedad? Sin embargo, a medida que hemos explorado en este asunto, nos hemos encontrado, si no con una postura totalmente contraria a la vacunación, sí con matices que piden una revisión del sistema. Así que, descartando mitos y creencias y motivaciones puramente religiosas que llevan a algunos a oponerse a cualquier tipo de vacuna, nos hemos centrado en esa horquilla razonable en la que se pueden plantear preguntas que muchos padres se pueden estar haciendo al ver el calendario de vacunas de sus hijos. ¿Son todas esas vacunas efectivas? ¿Son seguras? ¿Están todas las que deberían? ¿Por qué algunas comunidades recomiendan más vacunas que otras? ¿Quién dice qué vacuna es eficaz y apropiada y cuál no es necesaria? Miles de padres en toda España buscaban una vacuna hace unos meses y no había existencias en las farmacias. ¿Por qué? Cuestiones que, como en cada programa de 90 minutos, vamos a tratar de contestar, como siempre, desde distintos puntos de vista y englobadas, para empezar, en una pregunta común. ¿Vacunas protegidos frente a todo? Comenzamos. Para que una vacuna entre en calendario hay que ver unas necesidades epidemiológicas, es decir, que la enfermedad está afectando a bastante población y no es el caso en este momento. La vacuna tiene el efecto secundario como cualquier otra vacuna del calendario de vacunas que está estipulado. Se creó unas listas de espera en farmacia tremenda, todo el mundo quería conseguirla, todo el mundo quería ponerla. Yo creo que se exageró un poco, se generó angustia en los padres en unos momentos en que además la vacuna no estaba disponible. La mayoría de las veces las personas sabían que había ese problema de suministro. Nosotros en principio lo que hacíamos, apuntábamos a las personas para avisarlas en cuanto estuviera disponible la vacuna. Cuando había vacunas disponibles y había personas que ya habían iniciado una pauta de vacunación, le damos prioridad sobre otros que aún no lo habían iniciado. La vacuna cuesta exactamente 102,7 céntimos. 2 en adultos, 3 o hasta 4 dosis en niños. Y parejas que tienen 4 hijos, pues multiplica. No es una vacuna candidata hoy por hoy a introducirse en calendario de vacunación. Yo tengo pacientes que no vacunan de nada a sus hijos. Los efectos secundarios de las vacunas son a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. A largo plazo se conoce muy poco. Vivimos en un mundo globalizado y esas perspectivas, patologías que no vemos en nuestro medio, en determinadas coyunturas pueden volver a verse. Si bajamos la guardia y dejamos a un sector de la población desprotegida, corremos el riesgo de que volvamos a convivir con estas enfermedades que hoy forman parte de nuestra historia. Como servicio público que somos, no vamos a poner en duda la necesidad y la importancia de un buen sistema de vacunación. Hemos alejado de este debate aquellas decisiones basadas en creencias religiosas o en mitos y miedos que no estén justificados suficientemente. Pero sí hemos encontrado un espacio para la discusión en torno al sistema de elección de vacunas y al criterio con el que se incluyen en el calendario. Luis Ortigosa es médico pediatra, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y uno de los mayores especialistas del país en este asunto. Doctor Ortigosa, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Corremos el riesgo realmente de vacunar en exceso a nuestros hijos, a los más pequeños? Bueno, con el calendario público que existe actualmente en España, que es un calendario que antes de ser aplicado de una forma indiscriminada está concienzudamente estudiado por las autoridades sanitarias de salud pública, pues yo creo que no. En este momento en España vacunamos frente a 13 enfermedades en sistema público. Y esas 13 enfermedades están siendo controladas adecuadamente gracias a estas vacunas. Cuando una vacuna, las autoridades sanitarias deciden introducirlo en un calendario sistemático de vacunación, es decir, aplicárselas a todos los niños pequeños de una forma sistemática, a todos, es porque se cree en la necesidad de que es la mejor forma de controlar ese tipo de enfermedades. Fíjese usted que desde que se están poniendo vacunas frente al tétanos, a la rubiola, ya no hay rubiola ni tétanos. Hace 30 años la vacuna de la viruela era obligatoria para todos los niños españoles. Ya no es una vacuna que esté en calendario porque ya no hay viruela en el mundo y ya se erradicó. Cuando una enfermedad desaparece, pues el calendario de vacunas se mueve y aparecen vacunas nuevas y desaparecen unas vacunas de calendario. ¿Por qué a su juicio existen entonces reparos a una vacunación sistemática? Bueno, su pregunta puede obedecer o puede tener muchas respuestas. Quizás ahora mismo están empezando a surgir en España
pocas voces, pero ya están empezando a surgir, y son voces que además tienen mucho eco, el introducir el miedo a la vacunación, el incluso decir que se le están aplicando demasiadas vacunas a los niños pequeños. A los niños pequeños se le están aplicando, insisto, 13 dosis de vacunas desde que nacen hasta que tienen 14 años, repartidas en distintas edades. Y los niños reciben antígenos, es decir, igual que las vacunas, alimentarios en cientos de miles que también son soportables, con lo cual el primer concepto de que si una vacuna que se pone a un niño con 2 meses, que es la hexavalente y la del neumococo, son muchas para ser aplicadas a un niño, es un argumento que está totalmente demostrado que no tiene ninguna repercusión mala en ese niño. Vamos a ver que algunas personas, muchas en la calle, tienen sus reparos, también probablemente por ese discurso del miedo o simplemente porque tienen esa consideración, porque recordemos que son los padres los que finalmente tienen la decisión de vacunar o no a sus hijos. Las vacunas generan debate entre quienes creen que la vacunación infantil puede ser excesiva y los padres que opinan lo contrario y que no encuentran en un momento dado la vacuna que están buscando para sus hijos. En medio, muchos padres buscan información, porque recordemos, ninguna vacuna es obligatoria en nuestro país. Somos los padres los que decidimos qué grado de protección queremos para nuestros hijos. Raquel González ha salido a la calle a buscar respuestas. La vacunación no ha estado exenta en ningún momento de su historia de controversia. Ya con la aparición de la primera contra la viruela, surgió un temor popular de que su administración provocaría el crecimiento de apéndices vacunos en los pacientes, ya que se inoculaba viruela bovina. Gracias a aquel invento, la que se había convertido en una enfermedad devastadora fue declarada oficialmente erradicada en 1980, convirtiéndose en la primera enfermedad combatida a escala mundial y en una de las mayores hazañas de la salud pública de la historia de la civilización. Logros para la humanidad con base científica. Entonces, ¿por qué en torno a las vacunas existen dudas? Pienso que hay cierto interés económico que puede ser negativo. No soy muy partidario, la verdad. Me lo pienso mucho. Creo que se debería esperar más tiempo para ponérsela. Cuando hablamos de vacunas, como está de moda ahora, que si la vacunita para una gripe y tal, yo en eso sí estoy en contra, completamente. Tenemos una higiene y unos medios que de momento estamos un poco fuera de esas enfermedades. Las vacunas tienen muchos efectos secundarios y las farmacéuticas ganan dinero a costa de las enfermedades de otras personas. La mayor parte de los profesionales de la salud están a favor de las vacunas, pero aspectos como su aplicación sistemática o sus efectos secundarios generan desacuerdos en algunos casos. Su opinión no es contraria a la vacunación como tal, pero sí que usted plantea una serie de matices. Que se haga masivamente en el mundo occidental desarrollado. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, no vacunar. O sea, quiero decir, yo no vacuno y me voy a cuidar. Tenemos un nivel de desarrollo y podemos llegar a tener un nivel de educación alimentaria, por ejemplo, y de entorno que te va a proteger. Si tú tu terreno lo cuidas, entonces la vacuna tiene muchísima menos importancia. Y en muchos casos ninguna. ¿Y eso se podría aplicar a cualquier tipo de vacuna? Se puede aplicar a cualquier tipo de vacuna. Yo tengo pacientes que no vacunan de nada a sus hijos. Los efectos secundarios de las vacunas son a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Los de corto plazo se conocen, a medio plazo ya se empiezan a conocer menos y a largo plazo se conoce muy poco. Mi opinión está en contra de que se estigmatice enormemente a las personas que responsablemente deciden no vacunarse o no vacunar a sus hijos. Para resolver las dudas acudimos a una de las personas que más sabe de vacunas en Canarias. Vivimos en un mundo globalizado y esas perspectivas, patologías que no vemos en nuestro medio, en determinadas coyunturas pueden volver a verse. Y si bajamos la guardia y dejamos a un sector de la población desprotegida por no haber sido vacunada, corremos el riesgo de que volvamos a convivir con estas enfermedades que hoy forman parte de nuestra historia. La vacuna es un producto biológico, como todos los productos biológicos no está exento de efectos secundarios, que no tienen absolutamente nada que ver con los efectos que tienen el pasar la enfermedad en sí. ¿Sabes cuál es el peor efecto secundario que tiene una vacuna? El no ponerla. Si viviéramos en un país africano donde los niños mueren de estas enfermedades, ese debate no se daba aquí. Es una herramienta clave en las políticas de salud pública y han conseguido un logro en salud absolutamente espectacular. Lo que estoy a favor de ellas porque la evidencia científica lo ha demostrado y yo estoy de acuerdo con la evidencia científica.
Solventando esas dudas, la población española y especialmente la canaria es vacunadora. La mayor parte de los canarios vacunan a sus hijos con total tranquilidad. Todo lo que sea preventivo, bien, bien. Estoy a favor, estoy a favor. Podemos evitar enfermedades graves y contagiar también a otros niños que puedan estar en contacto. Pocas cosas en medicina tienen unos números tan rotundos, ¿no? Y se ha visto que vacunando a los niños se protege a la población y además se han conseguido erradicar muchas enfermedades realmente complicadas, ¿no? Como por ejemplo la viruela, se me ocurre, o el sarampión, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se habla en la calle. Hay un calendario de vacunas, lo han podido escuchar. Son muchos datos, vamos a ir poniéndonos en situación. Antonio Cárdenas, buenas noches. ¿Cuál es el calendario por el que se rige Canarias para empezar a ponernos en materia? ¿Qué tal, Roberto? Pues lo vamos a ver enseguida en el plasma. La verdad es que es un calendario que depende de la comunidad autónoma, va cambiando, no en todas las comunidades se dirige el mismo calendario, pero bueno, vamos a repasar ahora, aquí lo tenemos ya, cómo es el calendario en Canarias. Vemos en la columna de la derecha, vemos las 11 vacunas más comunes, las que se administran de forma obligatoria, y arriba vemos los meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses, hasta los 14 años. Bien, como vemos, y muchos padres lo sabrán esto, los primeros meses, desde los 2 a los 6 meses, en Canarias están casi el total de las vacunas. Tenemos hepatitis B, tenemos tétanos, tenemos polio. Bueno, esas vacunas del mes 2, el 4 y el 6. A partir de ahí ya la cosa va cambiando un poco. Por ejemplo, tenemos la triple vírica, que es una vacuna de las más mencionadas, a los 12 meses, o tenemos a los 18 meses ese recuerdo del tétanos, por ejemplo, o de la tosferina, que viene aquí también. Y por último, tenemos hasta los 14 años, que es cuando se produce esa última, lo recordaremos muchos de cuando éramos pequeños, esa última vacuna a los 14 años. Pero, Roberto, como decíamos, es diferente en Canarias que en otros lugares. Por ejemplo, vamos a ver... ¿No es el mismo calendario vacunal en todas las comunidades autónomas? Hay unas recomendaciones que son para todas igual, pero después, depende de las comunidades autónomas, se van rigiendo por unos calendarios o por otros. Aquí vemos la comparación entre Canarias y el País Vasco. Los puntos en negro son los puntos en comunes, pero hay algunas diferencias que incluso en otras comunidades son mayores. Por ejemplo, vemos aquí la triple vírica, que en Canarias se le pone a los niños a los 3 años, en el País Vasco, en cambio, es a los 4, y también la de la varicela, en Canarias es a los 12 años y en el País Vasco a los 10 años. Bueno, pues la primera pregunta que nos podemos plantear a continuación también es por qué en todas las comunidades autónomas no se produce la misma vacunación o mismo calendario vacunal. Ricardo Redondas es director general de Salud Pública de Canarias, estudió medicina, cirugía, es especialista en medicina familiar y comunitaria, ha trabajado con muchas ONGs y recientemente, un dato importante, participó en el plan de actuación frente a la enfermedad del virus del ébola, trabajando en Sierra Leona, in situ, en la emergencia del ébola, junto a médicos del mundo. ¿Qué tal, señor Redondas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué los calendarios no son los mismos en todas las comunidades autónomas? Bueno, pues en ocasiones no hay una justificación real para esas diferencias y acabamos pensando que es muy difícil poner de acuerdo a 17 personas en una mesa. En este caso es difícil poner de acuerdo a 17 comunidades autónomas. Algunas de esas diferencias sí están justificadas porque, como hemos visto ahora, por ejemplo, al hacer notar las diferencias con el calendario del País Vasco, no dejan de ser diferencias menores en el sentido de que son las mismas vacunas que simplemente se ponen en una fecha o en otra, seguramente para adaptarse a cómo ha sido en esa comunidad autónoma el programa de salud infantil o por alguna cuestión estratégica de la comunidad autónoma. Es decir, que en definitiva la mayor parte de las diferencias, siendo menores, obedecen a cuestiones del territorio y cuestiones logísticas. También se diferencia quién las paga, ¿no? En unas comunidades frente a otras. Hay unas comunidades que subvencionan prácticamente todas las vacunas y otras donde los padres tienen que hacer un poco más el esfuerzo, ¿no? Bueno, todas las vacunas que están en el calendario vacunal son gratuitas para toda la población en todas las comunidades autónomas. Ese sí es un compromiso que tienen todas las comunidades autónomas y que es un compromiso del Consejo Interterritorial. Las vacunas del calendario vacunal siempre son gratuitas para la población. Pese a estas diferencias que nos hacen daño porque nos cuesta justificar por qué esas diferencias a los padres, a las madres, sí hay que destacar que nunca habíamos tenido un calendario en toda España tan unificado, tan parecido. Y además en el último consenso al que llegaron las 17 comunidades autónomas más el Ministerio, además de llegar a ese consenso, se redujo el tiempo de adaptación que nos hemos dado todas las comunidades autónomas, 6 meses
para asimilarnos, ¿no? Para llegar a ese calendario común, que siempre va a mantener diferencias en cuanto a que una comunidad autónoma vacune a los 12 meses o a los 15 meses, que sí, que son diferencias que pueden complejizar y dificultarnos la comprensión de cara a los padres y a las madres, pero que son diferencias menores. Creo que tenemos sentados ahora mismo en la mesa a dos actores importantes a la hora de decidir qué vacunas se incluyen en el calendario, ¿no? ¿Quién decide qué vacunas se incluyen en el calendario y quién asesora para ello? Pongo sobre la mesa. Bueno, evidentemente deciden las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias son las que tienen, el director general en este caso está aquí, son los que tienen la potestad de aplicar un calendario de vacunación, en este caso en nuestra comunidad. A nivel de ministerio existe un calendario común que se debe aplicar en todas las comunidades. Y bueno, esa es la realidad, o sea que es el Ministerio, y en este caso es la Consejería de Sanidad, la que tiene la potestad y la capacidad de ejecutar el calendario de vacunación. Pero siendo un criterio sanitario, un criterio médico, me imagino que se asesorarán, ¿no? Hombre, evidentemente, Ricardo, si quieres comentar tú cómo se asesoran. Por supuesto, es la autoridad sanitaria la que decide cuál debe ser la estrategia vacunal en una comunidad autónoma, y como he dicho antes, además no se hace de forma independiente, sino de forma consensuada en todo el territorio nacional. Pero no lo hacen los directores generales de salud pública según su conocimiento y buen parecer, sino en base a lo que los expertos en la ponencia de vacunas, que está formada por los mejores expertos del ámbito de las distintas direcciones generales de salud pública, los que consensúan, los que analizan la evidencia científica publicada y acuerdan cuáles son las vacunas que responden mejor a las necesidades de salud de la población. En este caso, por ejemplo, hemos podido ver antes en el vídeo al doctor Amos García, que efectivamente es presidente de la Asociación Española de Vacunología, pero tenemos el honor de ser el responsable de la estrategia vacunal en Canarias y de ser jefe de sección de la Dirección General de Salud Pública, y que es una de las personas que forman parte de esa ponencia de vacunas a nivel nacional que hace las propuestas que después se elevan al Consejo Interterritorial. ¿Y cuál es el criterio principal? ¿Que haya una amenaza de determinada enfermedad o que determinada enfermedad pueda ser grave en un momento dado, aunque la amenaza no sea excesiva y esa gravedad dice, por si acaso, de todas maneras vamos a vacunar? ¿Cuál es el criterio principal? Por simplificar, yo diría dos cuestiones. En primer lugar, y atendiendo a la vacuna, hay que garantizar que la vacuna sea segura. Esto es prioritario en cualquier estrategia de vacunación. Hay que asegurarse que la vacuna sea completamente segura y que la vacuna sea efectiva frente a la enfermedad para la que está diseñada. Eso atendiendo a la vacuna, a lo que es el medicamento. Y después, por otro lado, hay que mirar a la epidemiología, hay que atender a los problemas de salud. Nosotros tenemos comercializadas en España vacunas que no están en el calendario vacunal, sencillamente porque no se ajustan a las necesidades que en este momento tiene la población en cuanto a la epidemiología de la enfermedad. Porque un padre, siempre con el consejo del asesoramiento médico, puede vacunar de las vacunas que quiera a sus hijos, estén o no estén dentro de ese calendario, ¿verdad? Claro, es que ese calendario, nosotros en España tenemos un calendario que es la envidia de muchos países de nuestro entorno, porque es un calendario que abarca, hemos dicho antes, 3 enfermedades importantes y que además tiene la característica de ser un calendario universal y gratuito, financiado. Todas las vacunas que están en calendarios públicos se administran de forma gratuita, en este caso en Canarias, a cualquier niño que resida en Canarias. Pero, y aquí acabo, hay otras vacunas que pueden estar comercializadas frente a rotavirus, frente a otro tipo de meningitis, que no estando dentro del calendario, los padres pueden tener la libertad de ponérselas a sus hijos si así lo consideran. Claro, porque no siempre coinciden administración y expertos en los criterios. Hemos encontrado, y ahora nos van a contestar sobre esto, por ejemplo, un calendario de la Asociación Española de Pediatría, Antonio, que no coincide en todos sus puntos con el calendario oficial de vacunación, por ejemplo. Efectivamente, es así. Antes veíamos cómo comparábamos dos comunidades autónomas como son Canarias y el País Vasco, con poblaciones muy similares, y más o menos los calendarios se ajustaban, pero vamos a ver enseguida, ya lo estamos viendo. Esta es la comparación entre Canarias y la Asociación Española de Pediatría, una de las asociaciones de las que hablaban ellos que rigen, que marcan estos calendarios. Volvemos a tener las vacunas en esa columna, aquí volvemos a tener las mismas medidas de meses y años. Bueno, en oscuro, lo más oscuro es las fechas en las que coinciden ambos calendarios, por ejemplo, los 2 y los 4 meses. Pero una de las principales diferencias que vemos entre el calendario canario y el calendario que recomiendan los pediatras. Esta vacuna, la tercera, de la hepatitis, del tétanos, de la toferina, del polio, los pediatras recomiendan que se aplique a los 12 meses y no a los 6 meses como ocurre en Canarias. Después vemos algunas similitudes más y la última, la que hablamos antes, la última vacuna que nosotros recibimos cuando éramos pequeños, la del tétanos, a los 14 años. La Asociación de Pediatras recomienda que se ponga a los 12.
es una diferencia, yo diría, notable. Gracias, Antonio. O sea que en una piden que se adelante y en otra piden que se atrase, ¿no? Pero básicamente son las mismas vacunas, aunque los plazos difieren. ¿Por qué? Claro, bueno, y aquí tengo que decirles que tienen un error ustedes en ese calendario. El calendario que ustedes están ahora aplicando es el calendario que se va a empezar a aplicar a partir de enero del 2017, que es cuando la vacunación de los 6 meses, esto no solamente aquí en Canarias, sino... Nos hemos adelantado, entonces. Exacto, ustedes se han adelantado, han cogido, porque efectivamente el calendario de la Asociación Española de Pediatría dice este calendario desde hace un año. Yo soy miembro de ese comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría y nosotros desde hace un año ya estimábamos que, dado una serie de características que hay con ciertas vacunas de difteria, de abastecimiento, pensamos que era mejor modificar este calendario y poner una vacunación que nosotros llamamos 2+1, es decir, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 11 o 12 meses, con lo cual la vacunación que actualmente se sigue aplicando a los 6 meses va a desaparecer. Ustedes ya la han hecho desaparecer. Que sepan que no, que si mañana van ustedes a vacunar a su hijo de 6 meses se le va a vacunar, pero que en enero ya se va a ver ese cambio. Con lo cual es interesante este momento de la discusión, es decir, los calendarios de vacunaciones no son estáticos, son dinámicos y según las necesidades, por un lado, epidemiológicas. Salud Pública tendrá que mirar la epidemiología de la enfermedad frente a la que se quiere vacunar y según las necesidades de abastecimiento de vacunas y demás, pues los calendarios se mueven. O sea, no es una cuestión solo médica, sino a veces es una cuestión de suministro, el que puede motivar que ustedes recomienden que haya una vacuna que se adelante o que se atrase. No exactamente. En este caso, por ejemplo, en este cambio que ha adelantado Luis, en el que desaparece la vacunación a los 6 meses porque se pasa de lo que se conoce como una estrategia de 3+1 a una estrategia de 2+1, es porque conforme hemos tenido experiencia de otros países que tenían un calendario vacunal con esta estrategia 2+1 que se va a iniciar en enero de 2017, se han visto resultados similares, ¿no? Entonces, en la medida en la que se aprende de esos resultados de esos países, se toman las medidas oportunas para irnos adaptando al conocimiento científico que se tiene en cada momento. Siempre nos preocupa que cuando hacemos un cambio vacunal se genere incertidumbre en la población, pero es que es fundamental que la población entienda que, por un lado, nos tenemos que adaptar a la situación epidemiológica que puede ser cambiante y, por otro lado, aprender de la propia literatura científica que va acumulando información normalmente a favor de los beneficios de las vacunas, que nos permiten sacar mayor rendimiento de los avances. Y ahí tú has tocado un tema en cuanto al suministro. Muy pocas veces los problemas de suministro ocasionan un cambio en el calendario vacunal y esto hace un daño terrible. Tenemos un ejemplo reciente en la vacunación de los 6 años de los niños y de las niñas de Canarias. A los 6 años, en esa gráfica... Habría tosferina, ¿no? Habría que vacunar frente a la tosferina. En Canarias, en toda España, no estamos vacunando frente a la tosferina a los niños y niñas de 6 años porque existe a nivel internacional un problema de suministro. Ante ese problema de suministro no hay suficiente número de vacunas para toda la población que habría que vacunar, se prioriza. ¿Y qué es lo que se ha priorizado? Se ha priorizado la vacunación de las mujeres embarazadas. ¿Por qué se prioriza la vacunación de las mujeres embarazadas? Porque vacunándolas a ellas se protege a los recién nacidos y en cambio esta vacunación, como vemos en la pantalla, de los 6 años no es más que un recordatorio, es una cuarta dosis, es una quinta dosis, de tal forma que no sucede nada si no vacunamos a los niños de 6 años, que hay que insistir a los padres y a las madres que se les va a vacunar. En cuanto se recupere el normal suministro de esta vacuna, se volverá a vacunar. De hecho, Canarias es la única comunidad autónoma a nivel nacional que está vacunando parcialmente a unos poquitos niños y niñas de 6 años, de tal forma que hemos garantizado la vacunación de las mujeres embarazadas y por otro lado estamos garantizando la vacunación de esos pocos niños y niñas que hemos vuelto a vacunar, lanzando el mensaje de que no va a quedar ningún niño, ninguna niña sin que en cuanto haya suministro se le va a vacunar, aunque no sea a los 6, tampoco va a perder demasiado efecto la vacuna por retrasar un poco. Exactamente, porque la última dosis que tienen todavía les está haciendo efecto. Es dañino además contar por qué hay este problema de suministro a nivel internacional. Es verdad que existe un problema de fabricación, es verdad que no hay suficientes dosis a nivel internacional, pero cuando hemos ido a analizar cómo es la situación de la distribución en toda Europa, el SDC ha publicado un informe sobre la situación de los distintos países europeos y ha confeccionado un mapa donde en verde están los países que no han tenido ninguna dificultad para vacunar, en amarillo los países que han tenido cierta dificultad para vacunar a toda la población que deseaban y en rojo aquellos países como España que han tenido que dejar de vacunar a un sector de la población.
población. Pues bien, en ese mapa solo están en rojo Bulgaria, Rumanía y España, que coincide con los países donde el precio de la vacuna es más bajo. Entonces, sí, realmente hay un problema de suministro internacional de esa vacuna, pero realmente se han visto afectados los países donde el precio de la vacuna era más bajo y aquellos países donde el precio de la vacuna era más alto se han visto beneficiados por el mercado, ¿no?, que se dice. No quiero ni pensar ese enfermero o ese profesional que tenga que manejar no sé cuántos calendarios para ver bueno, este niño tiene 6, empezó con este calendario y ahora tiene... debe ser complicado también, ¿eh? Es fácil porque, volviendo al tema, en el año 1975-81, que es cuando se establecieron los calendarios sistemáticos de vacunación infantil en España, se vacunaba solamente frente a 7 enfermedades. Acabamos de decir que actualmente vacunamos frente a 13, fíjese que casi se ha duplicado y prácticamente cada año, cada 2 años y medio se van haciendo modificaciones en el calendario que los sanitarios que están en contacto diario en el día a día con la vacunación lo asumen enseguida, o sea que no es... ¿Cuál es la razón por la que suele cambiar el calendario? ¿La incidencia de la enfermedad? Es decir, que se detecta que en un momento dado una enfermedad tiene una incidencia mayor alrededor de un núcleo de población. ¿O? Exacto, o sea, cuando una vacuna, antes lo comentamos parcialmente, cuando una vacuna entra en calendario, antes primero pasa por un riguroso proceso de ensayo clínico, de seguridad, de eficacia y simultáneamente los servicios, las autoridades sanitarias van analizando epidemiológicamente las enfermedades y si se ve que hay una enfermedad que tiene una inmersión en el sistema público de salud y existe una vacuna apropiada para controlarla, pues habrá que hacer un estudio costo-beneficio y ver si esa vacuna debe entrar. Y cuando esa enfermedad ya ha desaparecido, pues probablemente nos tendremos que plantear si a veces hay que retirar vacunas del calendario. Un recordatorio y una pregunta que traslado a esta mesa. El recordatorio, nuestro hashtag, en 90 minutos, lo pueden ver ahí, RTVC. RTVC, es un hashtag, no tiene punto ninguno. Pues ahí pueden ustedes comentar a través de Twitter lo que estamos debatiendo esta noche. Y una cuestión, ¿qué ocurre en el caso de que no se vacune? O una comunidad en un momento dado, me refiero a una comunidad de ciudadanos, decida no vacunar. Antonio, ¿se ha dado el caso? Se ha dado el caso. Hay diferentes casos en el mundo, pero nos vamos a centrar en un caso que se da en Holanda. Lo llaman el cinturón bíblico de Holanda, y precisamente bíblico porque tiene que ver con la religión. Resulta que hay una población, un núcleo de población formado por 600.000 personas que son calvinistas, y lo interesante, lo que nos lleva al tema de hoy, esa población, aquí lo estamos viendo, no quiere vacunas. De hecho, hay algunas reticencias, ya la cosa ha cambiado un poco, pero como podemos ver en el gráfico, el 50% de la población en los años 70 era contraria a las vacunas, precisamente porque decía que las vacunas, o las enfermedades mejor dicho, eran designios de Dios, por tanto no querían ir en contra de los designios de Dios y no ponían vacunas. Ahora ya, pues, un poco como ha ido avanzando por la televisión, la internet, la información ha ido llegando, el 50% de la población, como decíamos en los años 70, y en la actualidad es el 80% de la población el que sí se vacuna y un 20% que no. En cualquier caso, la cifra es alta, porque se calcula que para luchar contra enfermedades como el sarampión, por ejemplo, el 95% de la población debe estar vacunada. Vamos a ver un siguiente gráfico, y estamos hablando del sarampión. Eso es Holanda, ¿verdad? Esto es Holanda. Holanda. Los Países Bajos, cada exacto, uno exacto. Que el nombre que quiera. Exacto, en la costa norte de Europa. Bueno, en este lugar ocurrió en el año 2013 que se produjo una epidemia de sarampión. Como decía antes, el sarampión es una enfermedad que tiene que tener muchas personas vacunadas para que no se reproduzca. Bueno, como decíamos, el 80% de la población está vacunada, el 20% no, y aquí podemos ver cómo se forma ese cinturón. Se ve muy bien, ¿no? Holanda está en amarillo. Bueno, ese cinturón es esta franja que vemos aquí. ¿No? Exacto, y ahí justo es donde está ese cinturón y donde las vacunas, en este caso en concreto, en ese laboratorio que podemos decir en el año 2013, cuando la epidemia de sarampión, donde más incidencia hubo de sarampión fue aquí. Unas 1000 personas se contagiaron de sarampión, mientras en el resto de Holanda hubo algunos casos, pero mucho menor. Bueno, 90 minutos RTVC, Antonio, ese es el hashtag, ¿verdad? Exacto, que vamos a estar atentos al que estamos atentos ya. Recibimos en la mesa a Antonio Márquez, es médico homeópata, licenciado en Medicina y en Cirugía, presidente de la Asamblea Nacional de Homeopatía, miembro de la Liga Médico-Homeopática Internacional y coordinador para España de una investigación internacional sobre satisfacción con el tratamiento homeopático y calidad de vida. Sí. Y me habré dejado muchas cosas en el tintero, ¿verdad? Pero bueno, teníamos que hacer un resumen. Ya. Decía que estábamos centrando el debate no entre personas, entre colectivos contrarios a la vacuna, sino una horquilla en la cual se puede cuestionar
la necesidad del calendario vacunal en su extensión. ¿Se vacuna demasiado? ¿Habría otras posibilidades al margen de la vacuna para luchar contra este tipo de enfermedades? Bueno, nosotros como homeópatas somos defensores de la salud pública y entendemos que la vacunación es una herramienta más para la defensa de la salud, como pueden ser los medicamentos homeopáticos o como pueden serlo los fármacos. Es decir, no estamos en contra de la vacunación, pero sí estamos viendo que existe un debate en la sociedad y que vienen los pacientes en ocasiones a nuestras consultas, es decir, no somos nosotros los que convencemos a los pacientes para que no se vacunen. O sea, en este momento el paciente tipo es un paciente que tiene un nivel de madurez alto y que ya ha tomado su decisión, simplemente nos viene a informar y por supuesto que no va a aceptar si nosotros le decimos o no le decimos, porque él tiene su posición. Bueno, van a preguntarles por alternativas. Sí, nos dicen, bueno, mire, yo ya he decidido no vacunar, ¿puedo hacer algo? Bueno, nosotros damos medicamentos que genéricamente estimulan un poco el sistema inmunitario, podemos ayudarle un poco a potenciar para que se enferme menos. No sabemos si específicamente le puede predecir que usted no tenga esa enfermedad, pero en cualquier caso, bueno, pues lo que nosotros podemos hacer es esto y es lo que hacemos. También nos vienen a preguntar mucho sobre efectos secundarios. Y la verdad es que tampoco nosotros sabemos cuáles son los efectos secundarios de cada vacuna, porque es complicado para el ciudadano conocer los efectos secundarios de cada vacuna. O sea, yo mismo he estado hoy intentando, bueno, en estos días, intentar entrar en la red, veo que hay muchas entradas, pero no veo que exista una información asequible, sencilla, de cada vacuna, de los pros y los contras. Entonces, vamos, no sé, puede ser que yo en las tecnologías no estoy muy avanzado, pero supongo que una gran parte de la población es posible que esté tan poco avanzada como yo. Y entonces, realmente no existe un conocimiento tampoco en ese sentido. Entonces, hay un debate en la sociedad y nosotros creemos que este debate se puede llevar entre los profesionales, pero a condición que se haga desde una posición, digamos, reposada, ¿no? Superar un poco la ética de la confrontación y pasar a una ética de la colaboración. Es decir, nosotros estamos interesados también en saber esto y también como homeópatas nosotros, vamos, y como ciudadanos y como médicos y como ciudadanos que vivimos en este país, tenemos que aceptar también la libertad del paciente. La libertad del paciente, es decir, no hay ninguna ley que obligue a vacunar. Puede ser que la vacuna sea la mejor opción en muchos casos, pero hay que hacerlo con un consentimiento del paciente. Y no ya somos, hemos dicho al principio que efectivamente no es obligatorio, pero y no somos partidarios de una vacunación obligatoria. A partir de ahí, ¿son muchas vacunas o son pocas? Bueno, yo creo que habría que hacer un estudio epidemiológico y ver realmente qué beneficios ha conllevado ampliar el calendario vacunal. Yo no estoy en condiciones de tener ese estudio en mis manos. Ellos nos lo podrán facilitar. Me da la sensación, señor Márquez, que usted viene a decir que hay determinados aspectos, por ejemplo, el de los efectos secundarios, que no se exponen claramente o que no tienen una visibilidad clara. ¿Están ustedes de acuerdo que no hay un registro de los posibles efectos secundarios para informar, dado que cada uno tiene la libertad para... La vacuna, como cualquier medicamento o como cualquier alimento, puede tener efectos adversos. Hay personas que son alérgicos a las lapas y cuando comen una lapa le puede dar una reacción anafiláctica grave y morirse. O cuando toman un antibiótico puede tener una reacción anafiláctica grave y morir. Las vacunas, sí tenemos que decir, fíjense ustedes, que son de los medicamentos más seguros que hay. ¿Por qué? Pues para que una vacuna salga al mercado y sobre todo esté colgada en un calendario sistemático de vacunaciones, pasa por un riguroso proceso de ensayos clínicos que antes comentamos. El primero, de que la vacuna es segura. Nosotros administramos una vacuna a un niño de 2 meses sano y guapo. Y lo menos que queremos es producir la enfermedad con esa vacuna, con lo cual el primer requisito fundamental para una vacuna es su seguridad. Después que sea inmunógena, es decir, que tenga capacidad de que una vez que se administra genere anticuerpos, genere esas defensas, que es el objetivo final de esa vacuna. Y por otro lado,
que sea eficaz y que tenga un costo-beneficio para el individuo y para la comunidad. Ese es el objetivo de la vacunación. Por tanto, cuando las vacunas salen al mercado ya han pasado por un proceso sobre todo de seguridad, y cuando ya salen se conocen los efectos secundarios que pueden tener. Yo le digo una cosa y voy a aprovechar entonces tanto para el doctor Márquez, que me alegro de esta visión que nos ha dado de la homeopatía, que me parece excelente, como para los que nos están oyendo. Hay un portal, el portal de vacunas de la Asociación Española de Pediatría, que es vacunasaep.org. Eso es un portal donde pueden acceder, por un lado, los profesionales y por otro lado, cualquier persona que quiera. Hay un apartado para padres y los padres pueden preguntar cualquier argumento o duda que tengan sobre vacunas, y ahí se pueden ver efectos adversos de vacunas, fichas técnicas de vacuna por vacuna, calendarios vacunales de cualquier comunidad autónoma. Es decir, es un portal abierto al público con una transparencia y sobre todo con una evidencia científica que yo creo que es importante que lo conozcamos, y te invito a que accedas a él. No, lo haré, lo haré. Yo quisiera recalcar, por ejemplo, los 3 últimos cambios importantes que ha habido en los calendarios vacunales a nivel de toda España. En primer lugar, la incorporación de la vacunación frente al neumococo en los niños y niñas más pequeños, la incorporación de la vacunación frente a la varicela y este próximo cambio que va a comenzar a partir de enero del 2017. Estos 3 han sido cambios plenamente justificados, primero, por la seguridad de las vacunas y la eficacia de estas vacunas, y en segundo lugar, consensuado con todas las comunidades autónomas. Usted se puede imaginar lo difícil que es poner de acuerdo a las comunidades autónomas. No se ponen de acuerdo en nada, ni en financiación autonómica, no se ponen de acuerdo ni en ajustar los kilómetros de AVE que le toca a cada una de ellas. Y sí se han puesto de acuerdo en hacer estos 3 últimos cambios, y se ponen de acuerdo en base a la evidencia científica y a los profesionales de todas estas comunidades autónomas. Vamos a introducir otro ponente en esta mesa. Vamos a ver si la técnica nos permite verle y escucharle bien. Miguel Jara es periodista, es escritor, autor de un libro que por el título van a entender justamente la materia de la que trata. Vacunas las justas. Señor Jara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Os escucho un poquillo así borroso, pero más o menos. Vale. Bueno, vamos a ver si conseguimos entendernos entre todos. Bueno, antes que nada, quiero decir que con este libro, Vacunas las justas, usted no se posiciona en contra de la vacunación, se puede decir que tenga una postura antivacuna, pero sí plantea una duda respecto a la sistemática actual de las vacunas. ¿Podría resumirnos cuál es su postura en los puntos principales? Sí, efectivamente, no estoy en contra de las vacunas. Yo soy periodista y tampoco es que esté a favor de todas y lo antes posible. Lo que hago es una revisión crítica de las vacunaciones tales como están establecidas. O sea, pues por una parte alabo sobre todo las vacunas más antiguas, que al mismo tiempo son las más baratas, las más comprobadas su eficacia y seguridad, y sobre todo pongo el foco crítico en las más nuevas, como sobre todo la vacuna contra el virus del papiloma humano, que desde mi punto de vista pues son las que habría que abrir más el debate sobre ellos, porque son las más nuevas, las que menos está comprobada su eficacia y su seguridad, también son las que más caras cuestan, son un poco las que se han medido con calzador en los calendarios de vacunaciones. Señor Jara, ¿son a su juicio demasiadas las vacunas? Estamos hablando de niños, del calendario de vacunar infantil, el calendario de vacunación infantil, a las que se les somete, en su opinión, ¿cree que podría haber otro calendario distinto o incluso un número menores de enfermedades contra las que se vacunase? No, bueno, yo no soy médico, con lo cual no me siento capacitado para hacer mi propio calendario, solo faltaría. Pero calendarios, una de las cosas que cuento críticas en el libro es que existen 2. Es muy curioso porque existe el calendario oficial de vacunaciones recomendadas por el Ministerio de Sanidad y otro que hacen la Asociación Española de Pediatría, que, bueno, pues como documento también en el libro, está muy influida por los laboratorios que financian en parte sus actividades, los laboratorios fabricantes de vacunas. Por eso digo yo irónicamente que es cierto que existen 2 calendarios de vacunaciones y curiosamente los comparo en el libro los 2, y el que más propuesta de vacunaciones, más vacunas y más dosis propone es el de la Asociación Española de Pediatría. El del Ministerio, que es el oficial, contiene recomendaciones un poco más laxas. Hemos escuchado uno de los ponentes que habla de que le gustaría saber o conocer más sobre los efectos secundarios de las vacunas, porque puede que haya muchos padres también que lo crean así. ¿Usted cree que están suficientemente descritos a la vista de todos los usuarios?
bueno, por una parte la buena noticia es que las vacunas como medicamentos que son pueden ofrecer reacciones adversas y pueden ser graves. La buena noticia, digo, es que por lo general ofrecen pocas reacciones adversas. Son bastante seguras las vacunas en general, en general. Pero también es cierto que cuando se produce algún daño suele ser muy grave, incluso puede provocar la muerte, esto hay que saberlo. Y por responder a lo que me preguntas, yo creo que no estamos bien informados sobre vacunas. Se han mitificado, por decirlo de una manera sencilla, se habla demasiado bien de las vacunas, se las valora demasiado y supongo que para proteger los sistemas de vacunaciones es raro que los médicos informen a los usuarios sobre aspectos críticos de las vacunas y sí los hay. De hecho, bueno, estos mismos días British Medical Journal, una de las principales revistas médicas, está publicando sobre la ya sabida narcolepsia, que es esta enfermedad del sistema nervioso que te quedas dormido sin saberlo a cualquier momento del día, que está provocada por la vacuna de la gripe, por la vacuna Pandemrix, que fue la que GlaxoSmithKline distribuyó en el año 2009 con aquella excusa de la pandemia que iba a haber de gripe A y que luego no hubo. Pues aquella vacuna, como se introdujo muy rápido en el mercado, no se pudo comprobar bien su eficacia y seguridad y ha provocado narcolepsia en muchas personas, sobre todo en el Reino Unido y en los países del norte. Una de las cuestiones, y la pongo también sobre la mesa, señor Jara, pero una de las cuestiones que usted defiende en su libro es una falsa sensación de seguridad que dan las vacunas. ¿Qué pasa? ¿Que no son eficaces? ¿Que no funcionan todas, a su juicio? No te he oído muy bien, me has preguntado si no son todas eficaces. Usted ha hecho referencia en muchas ocasiones entre sus argumentos a la falsa sensación de seguridad que se puede dar con las vacunas. Le pregunto si cree que no son todas eficaces. Bueno, es que claro, las vacunas no son ni todas buenas ni todas malas, habría que analizar una por una. Sí que hay, o sea, la eficacia de las más antiguas está más comprobada y es muy elevada, en algunos casos del 90%, 95%, y en otras pues su eficacia es muy baja. Por ejemplo, se ha publicado mucho y el debate está abierto sobre la eficacia de la vacuna que cada año se pone para combatir la gripe. Pues una eficacia muy baja, casi nula, según han demostrado los estudios científicos. Y bueno, por ejemplo, la efectividad de la vacuna del virus del papiloma humano pues no se puede comprobar a día de hoy, porque el cáncer que pretende prevenir o evitar tarda unos 20, 25, 30 años en desarrollarse y solo lleva 7, 8, 9 años en el mercado, con lo cual habrá que esperar bastantes lustros para comprobar su verdadera eficacia. Es decir, que por dar un par de notas rápidas y críticas y dejar muy claro que es que las vacunas no son todas perfectas, seguras y maravillosas, y hay aspectos críticos que hay que conocer y que nos deben informar sobre los aspectos críticos también, no solo ponérnoslas bien, sino también contarnos un poco la cara B para que podamos elegir libremente. Vamos a dar paso también a algunas de las personas que están en la mesa, señor Jara. Le habla Ricardo Redonda, en principio nos ha pedido la palabra, que es director general de Salud Pública aquí en Canarias. A mí me preocupa que estos comentarios puedan incidir en las coberturas vacunales que tenemos, por ejemplo, en Canarias. La vacunación supone en el mundo uno de los principales avances en la historia de la humanidad, junto a la potabilización del agua. Pocas cosas como las vacunas han salvado tantas vidas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nos enfrentamos a la próxima epidemia de la gripe, que vendrá sin remedio, como viene todos los inviernos. Y frente a la epidemia de la gripe, la única opción que ha demostrado cierta efectividad para prevenir, sobre todo ingresos hospitalarios y prevenir fallecimientos, es la vacunación antigripal. Claro, cuando queda en el ambiente que la vacuna puede ser peligrosa o que puede generar narcolepsia, eso lo que repercute es negativamente sobre las coberturas vacunales. Y a mí quiero poner encima de la mesa una serie de datos de Canarias de este último año. En este último año registramos en Canarias 210 ingresos por gripe grave en nuestros hospitales y 19 fallecimientos por gripe en nuestros hospitales. Les estaría engañando si les dijera que han fallecido 19 personas. No, han fallecido muchas más personas. Hay muchos ancianos que a causa de la gripe se descompensan y fallecen o bien en su domicilio o bien en los hospitales antes de que se haya podido diagnosticar la gripe. Pero al menos 19 personas fallecieron por la gripe diagnosticados en los hospitales. Miren, el año pasado pusimos aproximadamente 200.000 vacunas de la gripe. De esas 200.000 personas vacunadas, una falleció de la gripe
y 199.999 no fallecieron. De estas 19 personas que les decía, una estaba vacunada de la gripe y 18 no estaban vacunadas. De las 210 personas ingresadas por gripe grave, 4 personas estaban vacunadas y el resto no estaban vacunados. ¿Es una vacuna 100% eficaz? No, no lo es, como ningún medicamento. Pero sin lugar a dudas, previene enfermedad, previene ingresos hospitalarios y sobre todo, para lo que está diseñada, previene mortalidad. Entonces, cualquier cuestión que deje en el ambiente como que no se ha estudiado... Usted lo que plantearía es que es mejor vacunarse frente a no vacunarse, que el peligro que se corre es mucho mayor en el segundo caso, en el caso de no vacunarse. Muchísimo mayor. Sí, señor Márquez. Bueno, yo de todas maneras, hombre, evidentemente la vacuna es muy buena y su talón de Aquiles son los efectos secundarios. O sea, si es que tiene un talón de Aquiles, tal vez no lo tiene. Entonces, sí yo veo, de mi experiencia, ya le digo que la posición de la Asamblea Nacional de Homeopatía es favorable a las vacunas en los términos que lo planteé, etcétera. Pero ya desde mi experiencia, yo como médico, como persona que llevo 30 años trabajando y viendo pacientes, veo que hay una serie de pacientes a los que no les cae bien la vacuna de la gripe y la dejan. Que no les sienta bien, quiere decir. Que no les sienta bien. Entre ellos mi suegro, la pobre, en paz descanse, que murió con 98 años, casi con 99. Llevaba ya 15 años que no se vacunaba, porque se vacunó 2 o 3 veces y cogía la gripe, o algo parecido a una gripe tan fuerte que la dejaba. Supongo que hay más casos de este tipo, porque en la consulta la gente viene y me habla de esto. Luego hay niños que tienen alergias y que cuando se vacunan después se ponen peor. Después se ponen peor. Es decir, se vacunan y a la semana, 5 días, les da un ataque de asma. ¿Puede ser que no tenga nada que ver con la vacuna? Puede ser. Habría que hacer una discusión entre epidemiólogos e inmunólogos a ver si tienen o no que ver algo con... Pero no creo que sea este el momento ni el espacio para hacer esa discusión. Pero la realidad es que los padres abandonan también la vacunación porque sus niños tienen alergia y cuando se ponen una vacuna se pueden agravar de alguno de sus síndromes alérgicos. Luis. Perdona un momento. Y hay otros niños que no se pueden vacunar porque son inmunodeprimidos, porque tienen otros problemas de salud. Entonces yo creo que hay, bueno, y a eso hay que añadir un grupo de pacientes que tienen unas ideas propias sobre salud, enfermedad, creencias, etcétera, como lo queramos llamar, pero que son reales, son ciudadanos reales y que vivimos en un Estado de Derecho que se basa en respetar las diferentes creencias. Insistimos, entonces, a nadie se le obliga a vacunar. O sea, no tienen la obligación. Nos encontramos con que hay una bolsa o hay un grupo de pacientes donde habría que tal vez intentar investigar otras estrategias, además de la vacuna. Tal vez no sea la vacuna no sea mala, pero puede haber un grupo de pacientes especialmente sensibles donde habría que también darles una respuesta a ellos, porque no se les está dando una respuesta. No se les está dando una respuesta. Bueno, yo creo que hemos entrado en un tema importante, el tema de la vacunación frente a la gripe, y después, bueno, desde luego tengo que disentir totalmente contigo. No sé si que te expresaste mal o yo entendí mal, que hay niños que a veces se les vacuna de la gripe y a los 5 días tienen reacciones de asma. Son realidades. Eso puede, bueno, no sé la experiencia que tienes en ver niños, de luego en las consultas nuestras de pediatría, en atención primaria y en los sistemas públicos, realmente nosotros intentamos siempre que podemos recomendar la vacunación frente a la gripe al personal sanitario por un lado, y aprovechamos que nos están oyendo para que los sanitarios, por favor, cuando empiece la vacunación de la gripe de ahora, se vacunen, se protegen ellos y protegen a sus pacientes frente a la gripe, y nosotros recomendamos básicamente la vacunación frente a la gripe para todos los niños que tienen grupos de riesgo, es decir, niños que tienen enfermedades crónicas con cardiopatías, nefropatías, etcétera, y a cualquier niño por encima de los 6 meses también puede ser totalmente vacunado frente a la gripe. La gripe, ya lo ha dicho, lo han dicho ellos, lo ha dicho Ricardo, creo que yo, es una vacuna especial. Es decir, no tiene nada que ver la forma en que se elabora una vacuna frente a la gripe, que se hace todos los años nuevamente, teniendo en cuenta la circulación de virus de la gripe que hay en el otro hemisferio. De manera que el ensamblaje de la vacuna se hace pues a partir de los 4 o 5 primeros meses del año, para que cuando llegue la campaña de gripe, que va a ser en octubre, ya tengamos esa vacuna. Con lo cual puede ser que en ese proceso en el que ya se ha ensamblado una vacunación frente a la gripe, que hay vacunas que se llaman
trivalentes o tetravalentes que tienen varios virus, pues de repente ese virus gripal muta y ya no está en la vacuna y puede justificar precisamente ese supuesto fallo vacunal, porque estamos vacunando y resulta que el virus de la gripe en ese momento es distinto al que está en... Rápidamente, si contesta rápidamente, porque quiero no, exactamente no es que padezcan la gripe, es que se toman la vacuna y no la toleran bien. Y entonces dejan de vacunarse. Y eso es una realidad de que puede ser pocas personas. Seguramente no se lo van a decir a ellos. Igual me lo vienen a contar a mí, si estás hablando pero eso es un fenómeno que existe. O sea, a mí no me pueden decir que es mentira porque yo lo veo. Sí, pero no sé si de qué y tipo de vacunas, Antonio, estás hablando, si son de las vacunas antialérgicas o de las vacunas frente de a la las gripe. Vacunas de las personas mayores, por ejemplo, que te dicen que la vacuna de la gripe les cae mal y que por eso no se la quieren poner. Miguel, lo que muchas personas pueden plantearse también, lo hemos visto sobre esta mesa, es que es preferible vacunarse, que no se pierde nada, frente a no hacerlo, que bueno, que como un caso peor, dice, bueno, lo peor que puede pasar es que no sea eficaz la vacuna, pero malo no me va a ser, ¿no? No sé si me escucha Miguel. Miguel, ¿me escucha ahora? Escucho, pero creo que me has preguntado que hay personas que se plantean que mejor vacunarse porque si no es eficaz, por lo menos no te va a hacer daño, ¿no? Algo así. Bueno, es que las reacciones adversas de las vacunas, ya digo que son pocas, pero cuando se producen y de manera inesperada y no lo puedes controlar, pueden ser graves. Lo que hay que leerse bien las fichas técnicas de las vacunas. Por ejemplo, hay un empecinamiento en defender a capa y espada la vacuna del virus del papiloma humano, negando sistemáticamente cualquier reacción adversa notificada ante las autoridades sanitarias. Pero solo hay que recordar a esas personas que niegan sistemáticamente las reacciones adversas de esta vacuna, que están ya especificadas por sus fabricantes en el propio prospecto y en la ficha técnica. Es que hay gobiernos que niegan lo que está escrito por los propios laboratorios. Y siento contradecir al director general de la Salud Pública, pero la vacuna de la gripe ha causado narcolepsia, es algo que está publicado, reconocido y se ha indemnizado en Reino Unido a las víctimas de esa reacción adversa, y su eficacia es muy baja, es casi nula, y eso está publicado en revistas científicas y en estudios hechos sobre la vacuna. O sea que yo entiendo que hay cierto miedo y cierta ideología por defender a capa y espada las vacunas así en general, como si todas fueran buenísimas y seguras, pero que no, que es que hay aspectos críticos que hay que ser honestos y contarlos por el bien además de las vacunas. O sea, es que si algún día se descubre que una vacuna es ineficaz y además puede provocar reacciones adversas que ya conocemos, no hay que tener ningún miedo en retirarla de la circulación. Eso es mandar un mensaje positivo a la población, es decir, estamos haciendo farmacovigilancia, estamos protegiendo a la población y se sigue poniendo el resto de las vacunas que sean eficaces y seguras y necesarias sin ningún problema. Eso pasa todos los años con medicamentos. Es que por alusiones, señor Jara, le va a responder el señor Redonda rápidamente y enseguida despido porque tenemos que pasar a otro asunto. Y no pasa nada. Señor Redonda. A mí sí me gustaría recalcar que la cuestión ideológica aquí, que yo sí quiero poner encima de la mesa, es que hay un compromiso por defender un sistema público que apuesta por medidas preventivas. A partir de ahí son los profesionales los que nos dicen cuáles son las mejores medidas. No hay ningún motivo para tener fe ciega en las vacunas, más allá de que la evidencia científica nos demuestra su efectividad, de la misma forma que yo no tengo fe en el agua potable, pero a mis hijos no les doy agua que no sea potable porque los estaría poniendo en peligro. Es decir, hacemos lo que los profesionales nos indican a través de la evidencia científica. Y como aquí se ha insistido mucho en este efecto secundario de la narcolepsia relacionado con una vacuna del año 2009, claro, a mí me preocupa mucho que la gente piense que la vacuna de este año tiene algo que ver con esa vacuna del año 2009. No tiene nada que ver, no es de la misma empresa farmacéutica, ni siquiera tiene el mismo mecanismo de producción, así que no me gustaría que en absoluto quedara en el ambiente la posibilidad de riesgo ante nuestra campaña vacunal en Canarias frente a la gripe. Solo era un ejemplo, no era tampoco por insistir, se pueden poner muchos ejemplos y efectivamente es la marca Pandemrix de GlaxoSmithKline del año 2009, pero solo es un ejemplo. Podríamos hablar de las reacciones adversas. Señor Jara, ha hablado usted de la vacuna del papiloma, también hablaremos a lo largo de esta noche de este asunto. En todo caso, ahí está ese libro, Las vacunas, las justas, de Miguel Jara, para quien quiera profundizar en su postura respecto a este asunto. Muchas gracias por atendernos esta noche. Encantado, cuando queráis contamos Buenas más noches. cosas.
Gracias. Bueno, hablaremos de la vacuna del papiloma, pero vamos a hablar de una vacuna, concretamente la de la meningitis B, que se puso de moda últimamente. Se ha puesto prácticamente en boca de todos por la dificultad para encontrarlo. Ahora, tras la comercialización de la vacuna en las farmacias con normalidad, miles de padres la han comprado para proteger a sus hijos contra esta grave enfermedad. Nos preguntamos si la respuesta también fue desproporcionada frente a esta enfermedad frente a esta vacuna que no está incluida en el calendario. La incidencia de algunas enfermedades y la necesidad de acabar con ellas es lo que ha venido determinando el calendario vacunal, en el que se incluyen las vacunas que se administran desde la sanidad pública y que no suponen ningún gasto para las familias. Cada vez que surge una nueva vacuna, se pone sobre la mesa el debate de si debería estar o no. Es lo que pasó con la meningitis B. En 2015 saltó a la palestra después de una serie de casos que terminaron con el peor de los finales. Estos casos dieron la vuelta al país ocupando las primeras páginas de prensa. Tras ellos se desencadenó una alarma social que terminó colapsando el laboratorio. Miles de padres han comprado la vacuna, pese a que en este momento la incidencia de la enfermedad es la más baja de la historia. ¿Es la segunda dosis que le ponen a los niños de meningitis B? Que es una manera de proteger e inmunizar a cualquier crío, incluso al resto de la sociedad, porque al inmunizarlo a ellos, otras personas que a lo mejor no tienen la posibilidad, o críos que no tienen la posibilidad por problemas que no se le pueda poner vacuna o cualquier otra cosa, les vale también para inmunizar a los otros y suprimir ciertos virus, ¿no? ¿Cuántas vacunas como esta de meningitis B habrá podido poner en este último año? En este centro hay 5 enfermerías pediátricas, 5 consultas de enfermería. Pues no sé, yo calculo que en cada consulta habremos puesto pues más de 70, ¿eh? Multiplicado por 5 son muchas. ¿Alguno ha tenido que volver por efectos secundarios fuera de lo normal? No, la vacuna, digamos, tiene el efecto secundario como cualquier otra vacuna del calendario de vacunas que está estipulado. Esta vacuna en España estaba autorizada para uso únicamente hospitalario. Fue en 2014 cuando se levantó la limitación y se permitió su distribución en farmacias. Los padres podrían comprarla a partir de entonces. Desde el 1 de octubre, España ha autorizado la venta de la vacuna contra la meningitis B. Se creó unas listas de espera en farmacia tremendas, todo el mundo quería conseguirla, todo el mundo quería ponerla. Los laboratorios tardan 9 meses en fabricar cada vacuna y esto ha provocado que no haya existencias para atender a tanta demanda. Yo creo que se exageró un poco, que sobre todo que se generó angustia en los padres en unos momentos en que además la vacuna no estaba disponible. A principios de año el Ministerio autorizó la entrada a España desde Portugal de 60.000 dosis de Bexsero para garantizar el suministro y desbloquear las largas listas de espera que se habían formado en todas las farmacias. En el caso de esta farmacia, ¿hasta cuántas personas formaron parte de esa lista de espera por el medicamento? Exactamente no te lo puedo decir, pero calculo que aproximadamente unas 50 personas. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar la gente para poder tener esa vacuna en sus manos? Meses, bastante. La mayoría de las veces las personas sabían que había ese problema de suministro, por lo que no les pillaba de sorpresa. ¿Se han visto en otra igual? Un caso como este nunca. Nosotros en principio lo que hacíamos, apuntábamos a las personas para avisarlas en cuanto estuviera disponible la vacuna, pero sí es verdad que cuando había vacunas disponibles y había personas que ya habían iniciado una pauta de vacunación, le damos prioridad sobre otros que aún no le habían iniciado. Se trata de una vacuna que es eficaz cuando se completa la pauta con las dosis necesarias en cada caso. 2 en adultos, 3 o hasta 4 dosis en niños. Y parejas que tienen 4 hijos, pues multiplica. Multiplicamos, pero lo haremos con el perfil medio de las familias actuales, con 2 hijos. Suponiendo que uno tuviera menos de 2 años, necesitaría 3 dosis y el otro 2. En este caso, la familia tendría que comprar 5 vacunas. Tras el boom, el suministro se ha restituido. En este momento las farmacias tienen unidades disponibles. Tenemos ahora mismo 18. ¿Cuál es el precio de la vacuna? La vacuna cuesta exactamente 102,7 céntimos. El precio es el mismo para toda España.
si estuviera dentro del calendario vacunal? Sería administrada gratuitamente por el centro de salud. Y volvemos a multiplicar. Aquella familia de 2 hijos tendría que pagar por las 5 vacunas que tuvo que comprar más de 500 euros. Ahora la pregunta es, ¿qué criterios se tienen en cuenta para incluir una vacuna en el calendario vacunal? No es una vacuna candidata hoy por hoy a introducirse en calendario de vacunación. Para que una vacuna entre en calendario hay que ver unas necesidades epidemiológicas, es decir, que la enfermedad está afectando a bastante población y no es el caso en este momento. Pero entonces, ¿por qué se recomienda su vacuna? Nosotros no estamos aislados del mundo, recibimos visitantes europeos, visitantes de Inglaterra, donde hay mayor incidencia de meningitis meningocócica B, y de hecho los últimos casos de meningitis meningocócica B que hemos tenido en nuestro medio generalmente son de población inglesa. De hecho, Reino Unido, desde septiembre de 2015, administra la vacuna a través de un programa nacional de inmunización, a coste cero para su población. Ni la gravedad de la enfermedad ni la recomendación de asociaciones de carácter científico justifican que la meningitis B se incluya en el calendario debido a los pocos casos que se dan aquí. Pero la vacuna está disponible para quien la quiera y sobre todo para quien pueda pagarla. Muchísimos padres nos han preguntado por este asunto. Lo mismo que a ustedes, me imagino, señor Ortigosa. ¿Usted recomendaría a los padres que vacunen a sus hijos contra la meningitis B ahora mismo en la circunstancia en la que estamos? Sí, pero con matizaciones. Es decir, cualquier vacuna que pueda estar en el mercado disponible, si está en calendario público, es una vacuna financiada. Si no está financiada, algún padre la podrá comprar. Y en este caso no está, ¿no? Concretamente, para no desviarnos de su pregunta, la meningitis meningocócica B. ¿Se puede justificar por qué la Asociación Española de Pediatría, por medio de su Comité Asesor de Vacunas, recomienda la vacuna frente a la meningitis meningocócica B? Pues porque es una vacuna segura, eficaz y que protege frente al meningococo B, que es un germen muy agresivo. Dicho esto, existe en este momento una necesidad imperiosa para poner la vacuna de meningitis meningocócica B en nuestro país. Hay justificación epidemiológica, pues curiosamente cuando tenemos vacunas es cuando menos incidencia de infección meningocócica B hay, con lo cual no hay que generar alarma en la población, no hay que generar colas y listas de espera en las farmacias. Y lo que pasa es que el padre, que el padre que pueda y quiera vacunar a sus hijos, usted me dice, yo tengo un nieto de 7 años y le he vacunado de meningitis meningocócica B. ¿Por qué? Pues porque vive en el sur de la isla, hay ingleses y hay extranjeros que viven allí y al mismo tiempo este nieto se ha ido estos días de vacaciones al extranjero y puede correr riesgo de contagiarse. Tenemos que ver que las vacunas no solamente son para protegerse de lo que tenemos en Canarias, sino que aquí entran gente portadores de ciertas enfermedades y nosotros, nuestros hijos, salen al exterior también. ¿No es suficiente argumento para, visto lo visto, a lo mejor incluir esa vacuna en el calendario? Yo tengo que hacer caso a lo que me indican las profesionales, los técnicos de salud pública y el consenso al que han llegado, insisto, lo difícil que es llegar a un consenso con 17 comunidades autónomas más el Ministerio, y ese consenso dice que es que no está indicado la vacunación sistemática. Cuando no está indicada la vacunación sistemática, no lo está ni para los padres, las madres, ni para las direcciones generales de salud pública. Yo quisiera aportar aquí los datos que tenemos de Canarias. En los últimos 3 años no ha fallecido por meningitis B nadie en Canarias, de ninguna edad, ni niño, niña, ni adulto. Y en este año, en el año 2016, hemos tenido 2 casos de meningitis B, una persona de 18 años y otra persona de 92 años. Las dos... 2 contagios. 2 contagios, ningún fallecimiento, ningún tipo de secuela. Eso nos da una idea del bajo impacto que ahora mismo está teniendo la meningitis B. Claro, pero vayan ustedes a un padre, lógicamente me incluyo, a decir, mira, esto está pasando en Barcelona, esto está ocurriendo, lo que usted dice, no sabemos de Inglaterra quién puede venir o no. Claro, frente a ese miedo, uno inmediatamente busca la protección, de la forma que sea, ¿no? Claro, Roberto, tú me has presentado antes como médico, cabría ahora recordar que también soy padre. Lo que pasa es que nosotros, y hago un llamamiento a los profesionales, también a la Asociación Española de Pediatría, porque no se pueden tomar decisiones en función del miedo, porque entonces sí que estamos perdidos. Cuando introducimos en una conversación la palabra meningitis o la palabra cáncer, estamos hablando de miedo, no estamos argumentando. Y aquí se está hablando de una vacuna que sí, que es segura, que es eficaz,
pero que no está justificada viendo los datos epidemiológicos. Nunca hemos tenido una incidencia tan baja de meningitis B en Canarias. Por lo tanto, no está justificado generar una necesidad frente a una vacuna que además es muy cara y que no está al alcance de la mayoría de los padres y de las madres. Cuando yo hablo con un padre y una madre, yo les invito a que se gasten ese dinero, pero que inviertan en la salud de la familia, en la salud de sus hijos y de sus hijas, que inviertan en seguridad en el hogar, que inviertan de seguridad en el coche, que inviertan en pasar más tiempo con su hijo, porque sí tenemos en Canarias otros problemas de salud que afectan a los menores. No les pido que se ahorren el dinero, les pido que lo inviertan. Un caso más que quiero incluir, señor Márquez, enseguida le voy a dar el turno, que se lo debo, lo tengo en cuenta, porque se ha hablado también de la vacuna del papiloma. Se ha creado una asociación por parte de un grupo de familias que consideran necesario encontrar un tratamiento adecuado para curar a sus hijos de las secuelas como consecuencia de la vacunación contra este virus del papiloma humano. Están sufriendo esta situación, se consideran víctimas de esta vacuna, llevan más de 6 años pidiendo atención al Ministerio de Sanidad. Vamos a hablar a esta hora con Alicia Capdevila, que es presidenta de Afectadas por la Vacuna de Papiloma. Señora Capdevila, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuál es el problema al que se han enfrentado ustedes? ¿Cuáles son esos efectos secundarios que les llevan a crear esta asociación en general? Sí, bueno, nosotros lo que nos lleva a crear esta asociación es que los primeros casos que se dieron, que fueron el de una joven valenciana y el de mi hija, pues sufrieron unos efectos adversos. Se creó un panel de expertos casi fantasma porque ni siquiera vieron a las niñas y por cuestiones que no se pueden comprender muy bien concluyeron que la vacuna no había sido la causa sino un precipitante cuando las niñas, según nos había manifestado la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ni tenían enfermedades previas y había una relación causal temporal. Zanjan el asunto el Ministerio con este panel de expertos, ya le digo sin que vieran a las enfermas, y lo más gracioso de todo ello es que esto se traslada a la EMA investiga los casos y también concluye diciendo que estos casos no son debido a la vacuna, pero modifican la ficha técnica e incluyen lo que les ha pasado a las jóvenes valencianas en la ficha técnica. Entonces, no solamente la EMA, eso se traslada a la Comunidad Valenciana, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana se modifican las cartas y justamente se incluye lo que les había pasado a las niñas. Esto, evidentemente, pues muestra pues la mala praxis que se llevó. Y esta mala praxis, esta situación de abandono, de indefensión, de estigmatización encima de las niñas, porque se les intentó colgarles el San Benito de que las niñas estaban simulando efectos, que eran problemas psicológicos, que no tienen ningún argumento científico, y más cuando el psiquiatra que la llevó lo niega categóricamente, porque lo dice pues personas que les interesa zanjar el asunto, pues ahí se queda, estigmatizan, zanjan el asunto y ahí es todo. Nos dicen que los casos de Valencia son únicos y en ese momento nos damos cuenta, empezamos a investigar en los informes BAES y vemos que en aquel momento ya habían muchas notificaciones de justamente lo que les había pasado a las chiquitas. A partir de ese momento... Le iba a preguntar, ¿con cuántos casos aproximadamente se han podido encontrar similares al suyo, de personas que hayan sufrido efectos secundarios con mayor o menor gravedad por esta vacuna? Sí, bueno, acabo la conclusión que estaba diciendo porque nace la asociación, porque nos juntamos con otras familias que estaban viviendo la misma situación, es decir, que se dijo que los casos de Valencia eran únicos y eso no era cierto, había más casos en España. Casos en España hay muchos, no solamente en España, sino que es un problema internacional, es decir, que no solamente compete a España, sino que también tenemos problemas porque la base, por ejemplo, de datos de la Agencia Europea del Medicamento tiene registradas más de 45.000 notificaciones. El gran número de ellas que son graves, que eso es lo preocupante. En España también hablamos de 1.000 casos, 1.100 casos aproximadamente, y hay unas 3.000, es decir, cada caso puede presentar pues una media de 2 o 3 notificaciones, es decir, de reacciones adversas.
¿Está confirmado, señora Capilla, que hay una causa-efecto entre la administración de la vacuna y esos efectos secundarios? A ver, mire, le voy a decir una cosa, que yo sepa, nunca se ha reconocido que haya una causa-efecto porque no les interesa. Por eso surgió nuestra asociación. ¿No les interesa a quién, señora Capilla? ¿Sí? ¿No les interesa a quién? Hombre, pues no interesa pues por cuestiones de que, a ver, yo creo que es una práctica o una política equivocada. Primero porque desde el Ministerio o desde la Agencia Europea del Medicamento o desde algunas sociedades se intenta ver que si se ven esto o se demuestran estos efectos adversos, parece que las coberturas vacunales van a bajar, ¿no? O que o que pueda causar una alarma. Pero lo que no pueden hacer es dejar a unas personas que tienen la mala suerte de sufrir efectos adversos que ya están registrados en la ficha técnica, en las notificaciones de todas las bases de datos del mundo y además en la literatura científica, en el abandono. Eso es lo que no puede hacer nadie. Y por eso surge nuestra asociación. Nosotros no somos antivacunas, somos una asociación que lucha por defender los derechos de las personas que han sufrido efectos adversos, porque se dé una información correcta que nos está dando, porque se reconozcan los efectos adversos, porque el problema que encontramos es que al no reconocer los efectos adversos, las jóvenes que los padecen llevan, muchas de ellas, años y años sufriéndolos porque no se investigan qué tratamientos se les puede dar. Es decir, la negación de los efectos adversos es algo pues grave, ¿no? Porque es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues ahí está esa asociación de afectadas por la vacuna del papiloma, de la que Alicia Capilla, que antes le cambié el apellido, discúlpeme, es la presidenta. Muchas gracias por habernos atendido esta noche. Señora Capilla, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí estamos en un caso en el que aparentemente, señor Márquez, sí que parece que hay por lo menos una serie de casos de efectos secundarios. Sí, bueno, yo en este tema sí creo que se puede mejorar los registros y la información a la población por parte de la Administración. Es verdad que consultaremos el portal de la Sociedad Española de Pediatría, pero también le pedimos a la Administración una información en este sentido. Y que los padres y las madres puedan consultar en una página de rigor, etcétera, efectos secundarios de cada vacuna a nivel oficial, porque es la institución oficial la que los está vacunando. Pero bueno, yo no me quiero meter mucho en eso. Lo que sí quiero decir es una cosa que les puede interesar a los profesionales y a la población, y es que la homeopatía tiene medicamentos para los efectos adversos de las vacunas. Es decir, nosotros con frecuencia se nos presentan pacientes que tienen algún problema de salud a raíz de una vacuna y nosotros tenemos un grupo de medicamentos dentro de la homeopatía que son adecuados en esos casos y muchas veces, no voy a decir siempre, pero muchas veces obtenemos buenos resultados. Entonces eso es un tema que yo lo pongo aquí al conocimiento de ustedes porque tal vez no lo conocen. Luego quiero recalcar en ese concepto que también Luis Ortigosa ha planteado de la flexibilidad, o sea, de que hay que tener un concepto flexible, a lo mejor no en el sentido exacto que él lo decía, pero me acojo a sus palabras, de que plantear la cuestión de vacunación sí, vacunación no, en algunos casos no es, sino que hay que establecer unos criterios y evaluar para cada vacuna riesgos y beneficios. La SENFIC, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, ha sacado un artículo sobre el tema de las vacunas y llega a hablar de la duda metódica como una forma también de abordar por parte del médico, es decir, estudiar al paciente y hacer un estudio previo, individualizado. No vacunar por sistema. No vacunar de una forma mecánica, sino también ver en cada caso. Esto ya lo hacen los pediatras, pero bueno, quiero recalcar un poco en esta línea. También lo de investigar otros procedimientos preventivos y ya por último, solamente una cosa. Voy a leer un pequeño texto. El diálogo y el buen trato en relación a los que no se vacunan es la única herramienta a considerar para abordar a los pacientes que no se quieren vacunar. El diálogo y el buen trato es la única herramienta a considerar para abordar a los pacientes que no se quieren vacunar. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice un artículo en la revista Anales de Pediatría de 2004 sobre actitudes a tener con los pacientes que no quieren vacunarse. Y en este sentido también quiero felicitar a los productores del programa y a todos los que han asistido por el carácter un poco plural que tiene esto y donde hay distintos puntos de vista, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo voy a tomar la palabra en dos cuestiones. Yo creo que te agradezco las palabras, Antonio.
Yo creo que tenemos que centrar el tema porque a lo mejor podemos salir con dudas sobre si estamos vacunando o no estamos vacunando. En España y en Canarias concretamente, el 95% de los niños de la población está correctamente vacunado y confían en el sistema de vacunaciones. Nos queda un 5% de padres o de niños que no están vacunados. Y que confían a lo mejor claro, en el 95% si lo están. También, y de ese 5% habría que ver, porque es que de repente es un 2% de niños que no se pueden vacunar porque tienen inmunodeficiencia, porque tienen una serie de enfermedades que está contraindicada la vacunación, y por tanto ese 3% que quizás este programa pueda servir, lo que hay que hacer es lo que tú comentas, persuadir con buenas palabras, con argumentos basados en la ciencia, no en creencias o no en creencias religiosas o de otro tipo, de que la vacunación es, ya lo ha dicho Ricardo, y siempre es un argumento que decimos, después de la potabilización de las aguas, es la medida de salud pública que más muertes evita al año. Por tanto, yo creo que las vacunas cuando salen al mercado son productos, medicamentos seguros y eficaces, que cuando un gobierno decide aplicar un calendario sistemático de vacunaciones e incluye una vacuna en ese calendario, tiene estudios suficientes, se ha asesorado suficientemente para ver que esa vacuna va a ser segura y que va a tener un costo. Pero Luis, se ha hablado también de presiones, presiones por parte de la industria, presiones por parte de determinados sectores, lo hemos escuchado en el tema del papiloma, en el tema también de que estaba hablando Miguel Jara hace un momento. ¿Existen esas presiones por parte de empresas privadas en un momento dado porque se quiera incluir de alguna manera un medicamento o una vacuna? Sí existen, y hay que entender que por un lado hay un laboratorio que tiene intereses económicos por vender un producto, y por eso es tan importante que exista un sistema sanitario público que tenga credibilidad suficiente para decirle a la población lo que está indicado, lo que no, lo que corresponde a las necesidades de salud que nos indican los profesionales. ¿Y esta credibilidad qué la da? Pues tiene que estar fundamentada en criterios de independencia y en criterios de transparencia. Por ejemplo, en el caso de Canarias, el presupuesto de la Consejería de Sanidad son 2.600 millones de euros. Las colaboraciones que hacemos con los laboratorios son de tipo anecdótico, pero lo más importante, la relación que tenemos con los laboratorios es de pagador, es decir, es el Servicio Canario de la Salud el que contrata a los laboratorios para obtener medicamentos para la hepatitis C, para las vacunas, para los medicamentos hospitalarios. No recibimos financiación de los laboratorios para tomar decisiones referentes, sobre todo las más importantes, en el ámbito de la vacunación. Esa credibilidad tiene que estar sustentada por los profesionales de un sistema sanitario público. 90 minutos parece que dan para mucho. Siempre a los invitados les digo, no es tanto como parece, y al final creo que nos quedamos todos con las ganas de seguir hablando. Eso debe ser buena señal en todo caso. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Señor Redonda, nos queda pendiente hablar de esa aventura en África con el virus de ébola. Lo dejamos para otro día. Muchas gracias a los gracias a ustedes por habernos acompañado y a todos ustedes por habernos dado estos 90 minutos. Muchas gracias. Buenas noches.